Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Ofelia Gómez Rangel, soy licenciada en Derecho y orgullosamente soy docente de la Universidad Felipe Villanueva del campus Ojo de Agua. Y en esta ocasión, el siguiente material didáctico es en base a uno de los temas de las asignaturas de las que me encuentro impartiendo en este cuatrimestre. Y precisamente es un tema bastante interesante. Esto es de la asignatura de Derecho Civil 2 y obviamente relacionada con otra de las asignaturas que curiosamente también yo estoy impartiendo, y es un tema supremamente interesante, que son las propiedades especiales. Y bueno, dentro de ese rubro de las propiedades especiales, para poder comenzar con el tema como tal, pues me parece imprescindible que primero se dé de manera muy general, bueno, ¿qué es la propiedad? Y tenemos que, pues, es esa facultad que tiene toda persona, ya sea física o jurídica, de poder usar, gozar, pero sobre todo disponer de un bien o de un derecho. Y pues en base al punto que tenemos de lo que es la propiedad, tenemos que dentro de las eh, propiedades especiales que nos marca nuestra materia de derecho civil, tenemos una muy interesante, que es la propiedad intelectual. Y bueno, pues respecto a eso, el primer tema precisamente es la ubicación en nuestro derecho de la propiedad intelectual. Pero pues vamos a ir viendo qué es la propiedad intelectual, cómo se divide, cómo está ubicada y demás, cómo la contempla nuestro Código Civil, en fin. Y pues la doctrina jurídica mexicana nos dice que la propiedad intelectual es una rama del derecho público y tiene por objeto la protección de todas aquellas creaciones de la mente, tales como las invenciones, las obras literarias, las artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y todos aquellos detalles o símbolos que se utilizan dentro del comercio y que tienen sus fundamentos, obviamente, eh, este, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual como principal fuente formal pues da origen a la creación de leyes y reglamentos en específico de esta materia. Y bueno, pues en la actualidad el acelerado crecimiento tecnológico en nuestro país pues ha originado que el Estado como tal muestre un mayor interés en impulsar y en promover toda la actividad inventiva. Esto pues dando una mayor difusión a los derechos de propiedad intelectual, obviamente a los beneficios y a la seguridad jurídica que la propiedad intelectual otorga a los diversos sectores productivos y pues a la competencia económica, así como en la satisfacción de los intereses y necesidades de los consumidores. Pues obviamente todo lo anterior aunado a lo mencionado con anterioridad. Los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, pues forman un eslabón fundamental en la creación de este sistema jurídico fiable en materia de propiedad intelectual.
porque pues tenemos que no tan solo tenemos como supremacía de ley nuestra constitución política, sino que también parte de los preceptos que en ella se mencionan, bueno, pues nos da cavidad para que podamos como país celebrar tratados internacionales que obviamente van a beneficiar a varios sectores de nuestra población. Y pues obviamente como mexicanos nos vamos a ver beneficiados en diferentes sectores y pues precisamente uno de ellos y de los principales es el Tratado de Libre Comercio, y dentro de ese tratado pues vienen diferentes situaciones y que pues van a orillar a nuestro sistema jurídico a poder dar esa certeza para los tanto para vaya, los inventores mexicanos como para los extranjeros, para poder tener esa propiedad intelectual con la certeza que se requiere. Y bien, pues vamos a analizar qué es en concreto la propiedad intelectual. Y tenemos tres definiciones muy sencillas, pero bastante interesantes y completas, por supuesto, que es que la primera tenemos que la propiedad intelectual es un derecho real, ¿sale? Que otorga la titularidad que se tiene sobre todas las creaciones originales de la mente. El segundo concepto que tenemos es que es el conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el Estado. Y la tercera y última nos dice que la propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humanos, y pues que obviamente son dignos de reconocimiento jurídico. El derecho de autor y de los derechos conexos. A su vez, la propiedad intelectual se divide en dos rubros diferentes. El primero es la propiedad industrial y el segundo son los derechos de autor. A su vez, la propiedad industrial, bueno, pues tiene tres subcategorías, que es la patente, la marca y el diseño industrial. Y pues los derechos de autor son ese reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos de Autor, en virtud del cual otorga obviamente su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter tanto personal como patrimonial. Y pues los primeros que integran el llamado derecho moral son todos esos privilegios de carácter personal, a eso le llamamos el derecho moral. Y en cuanto al patrimonial, pues está muy claro, porque es todo lo relacionado con el sistema comercial, con el dinero, con el valor adquisitivo de esa creación. Bien. Sobre derecho de autor tenemos bastantes acepciones. Vamos a decir algunas de ellas para que quede bien claro lo que es el derecho de autor. Y bueno, el derecho de autor es el reconocimiento que el Estado hace en favor de los creadores de obras literarias y artísticas, en virtud del cual se otorga protección al autor y al goce de beneficios exclusivos de carácter personal y patrimonial, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior. Y tenemos que la ley protege los derechos de los autores, artistas, intérpretes, editores, productores y organismos de radiodifusión en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones, ediciones, fonogramas o videogramas, emisiones, así como de otros derechos de propiedad intelectual. Y pues la legislación protege obras de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas
en cualquier formato o medio. Las obras reconocidas por la ley y que son protegidas por las mismas son las que pertenecen a las ramas literaria, musical, dramática, danza, pictórica, escultórica, caricatura, arquitectónica, cinematográfica, radio y televisión. Programas de cómputo, fotografía, de arte, incluso diseño gráfico y textil, y obras de compilación como enciclopedias y bases de datos, siempre y cuando su contenido constituya creación intelectual. Es importante resaltar que en materia de derechos de autor se aplica la Ley Federal del Derecho de Autor en su aplicación administrativa y pues esta corresponde al Ejecutivo Federal por el conducto del Instituto Nacional de Derechos de Autor, de sus siglas INDAUTOR, y en los casos previstos por la ley del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. Aquí me parece muy pertinente hacer un paréntesis e incluso regresarme un poquito a la diapositiva anterior, porque ya tenemos bien preciso qué es una cosa y qué es la otra. Bueno, en cuestión del rubro de propiedad industrial, que a su vez su subdivisión es la patente, la marca y el diseño industrial, estas están a cargo de un órgano descentralizado con un patrimonio propio y que es denominado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que en sus siglas es el INPI. A su vez, la ley que nos va a regular como tal esta materia sobre propiedad industrial, además de los procedimientos y demás ejercicio relacionado con ello, va a ser la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, así como su reglamento, que en el reglamento pues vamos a encontrar digamos que la aplicación práctica de la materia o de la ley como tal, es como su código de procedimientos de esa ley. Ok. Y pues aquí resaltamos el tema de que va a haber bastantes situaciones e incluso muchas creaciones en las que va a ser necesario que no tan solo se registren, en materias de derecho de autor, en este caso en el INDAUTOR, sino que también va a haber casos en específico en donde también se tiene que hacer un registro en el INPI, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Obviamente también en base a lo que nos marca pues las leyes en concreto, ¿no? En este caso la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y obviamente pues en coordinación con la Ley Federal del Derecho de Autor. A su vez, los derechos provenientes de la utilización y ejecución, pues tenemos que en muchas legislaciones nacionales se entiende por interpretación o ejecución públicas toda interpretación o ejecución de una obra en un lugar en el que el público esté o pueda estar presente, o en un lugar no abierto al público, pero en el que se encuentra presente un número considerable de personas. Obviamente esto al margen del círculo familiar normal y gente allegada a la familia. Con el derecho de interpretación o ejecución pública se faculta al autor o al titular del derecho de autor a autorizar la interpretación o ejecución en directo de una obra, como puede ser una obra teatral,
valga la redundancia, en un teatro o un concierto sinfónico en una sala de conciertos. Por interpretación o ejecución públicas, se entiende también la interpretación o ejecución mediante la grabación. Por consiguiente, se entiende por interpretación o ejecuciones públicas de una obra musical el hecho de que la grabación sonora o fonograma de dicha obra pueda escucharse gracias a un equipo de amplificación, por ejemplo, en discotecas, en aviones, en centros comerciales, etc. En cuanto al derecho de radiodifusión, se entiende la transmisión a los fines de su recepción por el público de sonidos o de imágenes y sonidos por medios inalámbricos, ya sea por radio, por televisión o satélite. La comunicación al público de una obra significa la distribución de una señal por medios alámbricos o inalámbricos, que pueda ser recibida exclusivamente por personas que dispongan del equipo necesario para descodificar la señal. La transmisión por cable constituye un ejemplo de lo que se entiende por la comunicación al público. Y bueno, en base a este último tema, tenemos que los derechos de autor también van a tener tres ramas a subdividir, algo muy similar a lo que veíamos con la propiedad industrial, que tiene sus tres rubros. En el caso de derechos de autor, derechos de autor son los derechos conexos y el comercio electrónico o el llamado e-commerce. Y pues precisamente los derechos conexos están relacionados a este punto, a la utilización, a la ejecución, a la radiodifusión, a la transmisión de todas estas obras o de todas esas creaciones tanto literarias como artísticas que se pueden registrar. Entonces, los derechos conexos los tenemos íntimamente ligados con los derechos de autor. Y pues se dan más en este tipo de situaciones cuando se hacen esas transmisiones, cuando se editan ciertos videos, en fin. Bueno, pues ahí están inmersos los derechos conexos. En cuanto a el e-commerce, bueno, tenemos que con la pandemia que hemos vivido en el último año, casi año y medio de nuestra vida en la humanidad entera, los medios electrónicos han tomado un auge impresionante porque la mayoría de la gente pues estaba trabajando desde sus hogares, el famoso home office. La escuela la teníamos también desde la casa, y pues obviamente al estar en casa, al estar bastantes lugares cerrados, en fin, pues todo lo hacíamos mediante la tecnología. Y el comercio electrónico, a pesar de que ya existía ya desde hace algunos años, obviamente en esta pandemia pues ha tomado una aceleración increíble, ¿no? Y pues nos ha dado hacer realmente un negocio rentable, porque existen ya bastantes plataformas que se dedican precisamente a eso en específico. Además, pues qué decir de todo la promoción en línea que existe, de todo el comercio que se realiza mediante las plataformas, las redes sociales, en fin. Y bueno, eso ha sido todo por el material didáctico del día de hoy. Ha sido un placer y espero pronto volver a grabar este tipo de material. Hasta pronto.